O nacionalismo galego sempre amosou a súa solidariedade coa causa do pobo saharaui. Unha causa que máis recentemente tivo tamén unha eclosión mediática coa problemática de Aminatou, unha problemática que nós, como nacionalismo galego, saímos á rúa mobilizándonos e concienciando o conxunto da sociedade galega. Es decir, que antes de retirarse de ese territorio, España podría haber hecho dos cosas. Una, entregar el territorio a sus dueños legítimos, los saharauis, y que ocurra lo que tenga que ocurrir, o bien dejarlo en manos de Naciones Unidas, en tanto que organismo internacional, para que luego busque la salida que más convenga. Bueno, pues el último gobierno de Franco, presidido por Carlos Arias Navarro, sencillamente decidió obviar estas dos soluciones y llegar a un acuerdo, un pacto con Marruecos y Mauritania para entregarles ese territorio y su población también. Eso ocurrió un 14 de noviembre del año 1975 en Madrid, 6 días antes de la muerte de Franco. Y por pasiva, porque o régimen marroquí, Marrocos ocupa ilegalmente o Sáhara, non é unha cuestión menor, incidiu o compañeiro neso, oprime o pobo saharaui, eso na evidencia, vulnera masivamente os dereitos humanos e dende logo está a procurar, porque tamén é así, a limpeza étnica do territorio, porque esa limpeza se consigue de moitas maneiras, unha delas efectivamente facéndolle a vida imposible a xente natural dese país. Se consigue. Eu sei que non o van a conseguir, porque resistirán, pero a base de torturar, de oprimir, de facer a vida imposible, de non ter traballo, de estar no paro, etc., se consigue, naturalmente, esas limpezas tan criticadas, por certo, que sonarán en outros lugares. Huimos de esas ciudades ante el avance del ejército marroquí. Y lo hicimos semanas después de que el príncipe en funciones, el actual rey, don Juan Carlos de Borbón, en el Aaiún, la capital del territorio, nos arengó con un discurso donde nos prometió y nos garantizó que España jamás nos abandonaría, y que el ejército de España y su gobierno defenderían la integridad del territorio del Sáhara. Esto está documentado. Sin embargo, días después fuimos vilmente vendidos a Marruecos y Mauritania, que invadieron nuestra tierra con armas y con fuego. E en este tema tampouco podo deixar de mencionar un dos silencios máis clamorosos, que por ser real é máis importante, non? Que gran silencio da nosa monarquía. E digo isto non só porque fora o que foi prometer ao Sáhara no seu día, en fin, con todo tipo de liberdades, en fin, e de compromisos cos saharauis, sino porque, yo digo sin actitud, sin ninguna, non é que me queira meter especialmente ca monarquía, podo facer 1000 veces en outras circunstancias, pero resulta sorprendente que un señor como el rei Juan Carlos, rei de España, e outras tierras que non ten, sí, porque tiña algunas máis, que se nada menos que cando morreu Hassan II, se proclamou tío, como se chama o novo? De Mohamed VI, dixo aquel, somos de la familia, e a partir de ahora, sobrinho meu, eres o meu sobrinho. Calado, pero calado, calado. E, por certo, sin que tampouco haxa a este nivel ningún comentario mediático. Vos fixadevos que curioso. Digo isto porque a mí tamén o do silencio real me preocupa, porque é o máis real dos silencios. Pero, ¿y España? ¿Qué responsabilidades tiene España? Hoy asistimos a una masacre, una auténtica masacre, que el ejército marroquí, sus fuerzas represivas, han llevado a cabo contra una población indefensa compuesta por aproximadamente entre 20 y 25.000 civiles saharauis, armados solamente con la palabra, que han dicho basta ya, después de 35 años de pobreza, de marginación, de exclusión, de humillación diaria, de ser
tratados como ciudadanos de segunda o de tercera categoría en su propio país, han dicho hasta aquí llegamos, no podemos más. Vamos a abandonar nuestras casas en el Ayun, a 12 kilómetros, y vamos a instalarnos en este pedregal donde no hay absolutamente nada, para decirle al mundo que no podemos seguir soportando esta situación. No vamos a exiliarnos a Argelia, como han hecho nuestros padres o nuestros abuelos. No, vamos a salir simplemente fuera de la ciudad y desde aquí reclamar una mejora de condiciones de vida a este país que ocupa nuestra tierra y que saquea nuestras riquezas. Lógicamente la respuesta no se ha hecho esperar. El régimen marroquí no podía digerir la idea de que lo que ha intentado vender a la comunidad internacional, al mundo durante 35 años, en el sentido de que el Sáhara es marroquí, los saharauis están súper contentos, tienen una vida prácticamente como si estuvieran viviendo en el paraíso. Bueno, pues todo eso se ha venido abajo. Con esa actitud que adoptaron esos ciudadanos, demostraron que toda esa mentira, esa falacia que ha intentado vender el régimen a lo largo de estos años, se ha venido abajo. Con lo cual, había que acabar con esa resistencia pacífica. Y si se mata dos pájaros de un tiro, mucho mejor. Acabar con ese foco de resistencia, con esa pequeña isla de libertad que hubo en el Ayun durante aproximadamente 29 días, pero por otro lado también intentar sabotear las conversaciones o las supuestas negociaciones que había a través de Naciones Unidas, y luego cargarnos el mochuelo, el muerto, de que han sido los saharauis los que también han boicoteado la posibilidad de hablar y buscar una solución pacífica. Esto es lo que ha intentado Marruecos y ha logrado, insisto, con el silencio cómplice fundamentalmente del gobierno de España. Compañeiro que non pedía unha intervención militar no Sáhara. Nós tampouco. Non pedimos ni siquiera unha intervención militar no conflito israelo-palestino. Pero que non é de recibo e que se utilice a forza militar para defender os intereses espurios dos que mandan no mundo e ao mesmo tempo os demais se lles deixa absolutamente sin ninguna protección. O que lle está pasando ao povo saharaui, salvando as distancias e salvando as circunstancias concretas, o mesmo que lle sucede ao povo palestino, o mesmo que lle pode suceder ao povo kurdo e a outros povos do mundo oprimidos por potencias, efectivamente, que non se ven respaldados precisamente nos seus dereitos por esos defensores da dereitos humanos, da democracia, da legalidade internacional. Los muertos en la parte saharaui son muchos. Se habla de fosas comunes en las inmediaciones de la ciudad. Se habla, según testigos presenciales, de 36 cadáveres en la morgue del hospital militar de la isla. Hay cientos de desaparecidos. Y para nosotros, los desaparecidos son muertos. Que o goberno español, sexa do color que sexa, dende hai moitos anos, abandonou a causa saharaui, abandonou a defensa do dereito da autodeterminación do Sáhara, abandonou. Outra cousa diferente é, en fin, que mensaxe se envía á opinión pública, que confusión se trata de introducir. Hoxe por todo aquí facendo de opositor e apoiando a causa, mañá estou ali e acolá. E eu digo que é unha política de Estado, compartida por Partido Popular e Partido Socialista. Esos hechos contrastados. No le estamos exigiendo que vaya a resolver un problema enquistado desde hace 35 años, que también podemos exigir, porque, insisto, tiene responsabilidades ahí. Y por mucho que insistan los miembros del gobierno en que España no tiene responsabilidades, es falso. Y podemos demostrarlo. Y no hace falta hacer ningún esfuerzo. Toda la documentación está ahí. España es el primer y último responsable del drama que vivimos los saharauis. Y tiene que resolver o saldar en cierta medida esa deuda histórica contraída con el pueblo saharaui. Y tiene que dar la cara.
Pero ya ni siquiera eso le estamos pidiendo. Pero por favor, que condenen la masacre, que condenen las muertes, que condenen la violación de los derechos humanos. Si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Está clarísimo que hay una doble vara para medir de manera distinta los conflictos. Se habla de intereses económicos. Los intereses económicos no pueden estar por encima de la vida. No pueden estar por encima del derecho a la vida. No pueden estar por encima de la dignidad de las personas. ¿O qué pasa? Esos valores solamente es válido defenderlos aquí en casa. Cuando se trata de defenderlos fuera, es otra cosa. Se me ocurriu recuperar algún debate parlamentario este do ano 2002. Estaba exactamente no goberno o Partido Popular. E eu vos vou ler unhas frases deste debate pronunciadas na Comisión de Exteriores polo portavoz do Partido Popular inda hoxe en materia de exteriores, o señor Gonzalo Arístegui, a ver se vos sona, Vos facendo un exercicio a ver se vos sona. Resumindo a cousa por un párrafo, decía o seguinte: temos que intentar estimular a las partes en conflito a apearse do maximalismo. Temos que apelar ao realismo. Temos que apelar a poñer fin a este drama humanitario. Suliño o de drama humanitario do povo saharaui. Temos que ser sensatos e saber que temos responsabilidades non só hacia o povo saharaui, que as temos, senón tamén en todo o Magreb. Temos responsabilidades tamén hacia os nosos amigos marroquís e temos que ser equilibrados na nosa postura tamén cos nosos amigos marroquís. Ben, proclamaba Arístegui, e o facía recientemente nunha entrevista en televisión, eso que él denomina a neutralidade activa, ser proactivos desde a neutralidade. Pero a primeira pregunta é: que sonan estes argumentos actuais? E a segunda, falemos da neutralidade. Pero como se poderá decir que un defende, en este caso, a causa do povo saharaui dende a neutralidade? É posible defender, non, é que aquí non hai neutralidade. Ou se está a favor de un, ou se está a favor de outro. Pois que resulta que un, que ven sendo Marrocos, di que de ninguna maneira liberdade para o povo saharaui. Argumentos como o tema de que hai que aceptar o que nos diga a ONU, que se volve a utilizar en este momento. E eu podría decir, home, pois vale, pero sin ninguna, ahora vamos a decir, proactividade do goberno español para que esa ONU, efectivamente, en fin, vaya no camiño e na dirección adecuada. Bien, e logo vos suliñaba o do apoio humanitario, porque aí, eso sí, aí todos coincidimos que é necesario prestar apoio humanitario. E non digo que non haya que prestar, digo que en política eso non deixa de ser unha posición cínica e hipócrita. E me explico, porque calquera de vos pode saber que se efectivamente está un matón aquí, bueno, eu non me vou a poñer, de 2 metros e 30 anos de gimnasio, e un chavaliño aí, e o matón lle está reando unha manera de sopapos, por non decir outra cosa, pois está grabando a ese rapaz. Entón vos aparecedes aí e dices, vamos a seguir la posición respecto al Sahara, neutralidade proactiva, non? Entón colledes e dices, bueno, en fin, hombre, poñedemos de acordo, a ver, esas diferencias, por Dios, baixademos do maximalismo, é dicir, deixades que o tal rapaz o machaquen por todos lados. Eso sí, despois a axuda humanitaria, como non? Aí collemos el betadín, las tiritas, e se é necesario o levamos ao hospital. Faltaría plus. Por tanto, a solidaridade e as actuacións humanitarias as facemos as persoas, tamén as poden facer os gobernos, e eu non as cuestiono. E lle veñen ben, seguramente, para sair do paso a miles de personas. Eu teño estado nos campamentos do Sáhara, por lo tanto, de algo disto me sona, pero iso non ten nada que ver con la posición política, que al final es abandono dereito, e eso sí, vou a ver, en fin, el tema humanitario. Digo esto si vos sona, porque realmente son argumentos que en este momento se están repetindo por parte do goberno do Partido Socialista. Es lamentable que 35 años después, un pueblo pacífico como el pueblo de Sahara, un pueblo que ha sido abandonado y entregado a 2 potencias que lo han vuelto
a colonizar se esté masacrando hoy a su gente de manera vilmente como lo está haciendo un régimen teocrático como este que gobierna en Marruecos, y que desde aquí, desde un gobierno democrático de un país que tiene mucho que ver con el Sáhara y con el problema saharaui, que no solamente se mira a otro lado, sino que se diga que los intereses, mezquinos intereses económicos, están por encima de la defensa de los derechos humanos y de la libertad de los pueblos. Entonces, ¿qué hacen los soldaditos españoles en Afganistán? Me pregunto. ¿Qué hacen? No se nos ha dicho aquí, no se nos ha vendido que iban a defender la libertad de ese pueblo, que iban en una misión humanitaria. ¿Qué pasa? Que esos valores solamente se defienden en Afganistán, que no le toca nada al pueblo español, y en el Sáhara no solamente no se defiende, sino que se anima al verdugo para limpiar la escena del crimen. Es vergonzoso. Y nosotros ya no podemos callarnos más. Y la opinión pública debe de saber lo que está ocurriendo y debe de exigirle responsabilidades a cualquier gobierno, al que sea. Algunos mintieron cuando la guerra de Irak, en busca de armas de destrucción masiva, que luego Bush bromeaba buscándolas debajo de la mesa, pero se han cargado un pueblo entero. Han muerto muchos inocentes. Hoy, en el tema del Sáhara, sencillamente se contribuye al silencio y se le da tiempo y margen a Marruecos para que siga eliminando a más saharauis. Vos sorprende, como si dijéramos, a nova actitude deste goberno. Un si sigue as redes incluso, pues ve aquelo, mirade cando Trini Jiménez defendía os saharauis, mirade este e outro. Moi ben, eso é, volvo a decir, o fume que se trata de difundir para arriba e para baixo. Pero eu, como trato de demostrar as miñas teses, tamén vos vou a ler unha noticia, esta de un periódico que non se pode decir, bueno, aquí eu podo decir que non hai nadie, que poida ser adversario do Partido Socialista. Trata del País, 19 de xuño de 2002. 2002. Estamos falando do PSOE na oposición. A noticia se titula así: Zapatero cree que la autodeterminación no es lo mejor para el Sáhara. Y nos di lo seguinte. Esto di lo seguinte. Fixa a afirmación de que a clásica reivindicación de que o povo saharaui celebre un referéndum de autodeterminación xa non está no horizonte do PSOE. Non creo que máis autodeterminación, por certo, ora o completa, seguro que vos interesa tamén, máis nacionalismo ou o xermen de estados independentes sexa a garantía de progreso para os povos. A solución debe emanar das Nacións Unidas. Bueno, isto se pronuncia, e esta afirmación está feita, e procura un demostrar as súas teses, no ano 2002, sendo, efectivamente, oposición ao PSOE. Non vos quero falar da popularidade de Felipe González de Marrocos, porque sería remontarnos al paleolítico inferior. Pero era un político querido e ben apreciado en Marrocos. Preguntádevos por qué. Por lo tanto, eu si creo que hai unha política de Estado, de fondo, que comparten, e cousa diferente que papel nos toca xogar, efectivamente, cando un está no goberno da oposición. Lo que más nos duele a los saharauis es que el gobierno actual de España no haya condenado esa atrocidad, esa violación de los derechos humanos, ese crimen cometido contra esa población indefensa, parapetándose en que hay que esperar, hay que verificar, hay que contrastar. Hay hechos concretos, están ahí. Hay un campamento de 20.000 personas que ha sido arrasado, incendiado. Eso es un hecho. Hay una lista de muertos, hay 5 personas confirmadas ahora, con nombre y apellido, entre ellos un español. Estos son hechos. ¿Por qué no se condena esto? Pues sencillamente por la única razón
Y es que, por una simple razón, y es que este gobierno actual de España, desde su llegada al poder, se ha esforzado muchísimo en el tema del Sáhara, pero se ha esforzado a favor de la parte agresora, a favor de Marruecos. Y no les ha bastado no condenar estos hechos aquí, en España, sino que ahora mismo, hoy, están intentando que tampoco sean condenados a nivel del Parlamento de la Unión Europea, donde ayer votaron en contra de una moción para que el tema saharaui sea discutido por el Parlamento Europeo. Y como lo han perdido, ahora están batallando la misma ministra para que esa resolución, en caso de que se apruebe, por lo menos vaciarla de contenido. Esto es indignante. Asistíamos seguramente moitos de nós anonadados á presencia de dirixentes do Partido Popular en manifestacións ao prol do Sáhara. E eu non lle vou a negar, por Dios, en fin, que o fajan, non? Ao revés, ni siquiera vou a negar o propósito da enmienda, non? Si, vamos, non lle nego a ninguén a evolución. Pero en todo este tempo, no, que non hai que negar, pero en todo este tempo, se vos fixades, como moito o Partido Popular, intentando confundir a opinión pública española, pronunciouse a respecto de que o goberno debería ser máis duro na defensa dos intereses dos cidadáns españoles. Que matiz? Non pronunciou ni unha sola vez, ni pronunciará ou xurará en falso que este apoiando ni a autodeterminación, ni a independencia, ni a causa saharaui. Nada de nada. Por lo tanto, eso que hai, non? E agora vos farei unha breve referencia á Unión Europea. E digo isto porque a Unión Europea, exemplo para todos nós, onde vai a parar, exemplo, bueno, de premios Sáharovs, bueno, por todos os lados, exemplo de defensa dos valores democráticos, por exemplo, en Venezuela, aí estamos moi preocupados, non emitiu, non a condena, un laio. O Parlamento Europeo ainda está no dilema de a ver se conseguimos facer unha chapuza de declaración que non diga nada, pero o problema aquí xa sería, en fin, que as declaracións de condena, hombre, que estarían ben. Peor é que non fai ninguna intervención política, ni aquí, por certo, ni en casi outro lugar do mundo, que favoreza a causa do povo saharaui. E iso tamén é un reproche que hai que facer a unha institución que tantas veces nos dá leccións de defensa de dereitos humanos, de democracia, etc. Decía o compañeiro moi bendito, moitas veces, en fin, con doble, con un anteollo doble, a según donde se mire. Hai que para uns moita defensa, para outros tolerancia absoluta. La opción de volver a retomar las armas no se puede descartar, pero también, insisto, el Frente Polisario ha hecho muchísimos esfuerzos, sigue haciéndolo, para contener al pueblo saharaui, que está más que harto y más que encalzado. En estos días hemos visto miles de jóvenes saharauis en los campamentos de refugiados que se han organizado, han montado ahí sentadas delante del Ministerio de Defensa, han ido a la Secretaría General para exigir que se les den armas para ir a defenderse y defender a los suyos. Hay mucha presión sobre el Frente Polisario para reanudar de nuevo la lucha armada. Nosotros, lógicamente, no podremos estar impidiendo al pueblo saharaui defenderse con todos los medios legítimos a su alcance. Subrayo, lo de legítimos a su alcance. Y la lucha armada es una de esas vías reconocidas por la comunidad internacional. Yo espero, insisto, espero y deseo que no se tenga que volver de nuevo a la guerra. Pero para eso, quien tiene la responsabilidad de evitarlo no está haciendo nada. Y es más, si el mensaje que se transmite desde aquí al pueblo saharaui es que, bueno, pues mira, si no colocáis bombas o retomáis las armas, etc., no se va a hablar de vosotros, no se va a hacer nada, pues menudo favor le estamos haciendo a la paz y a la libertad y a la democracia. Está perdida a causa do povo saharaui, non? Pois eu son dos que creo que non, non? Como decía Iria, como di o título desta misma charla,
efectivamente, os camiños son duros e son difíciles, e no caso, e estou diante de un representante político do povo saharaui, o caso deles é ben duro e ben difícil, pero de novo son dos que creo que sí hai posibilidade, mentras haya, para empezar, saharauis dispostos a defender e a non rendirse ante a situación e defender o dereito de autodeterminación. Será posible, e vamos a expresar así porque esta persoa é coñecida, mentras haya miles que as hai de Aminaturez Haidar. Será posible. E será posible mentras tamén todos e todas nós fagamos o que podemos facer nesta loita, que é apoiar incondicionalmente a causa saharaui en este caso, presionar políticamente os gobernos que teñen que tomar as decisións políticas e pedir responsabilidades políticas a quen non cumpla os deseos, e eu aí estou de acordo, do que pensa a maioría do povo galego, por non decir do que pensa a maioría do povo español. Eu creo que este papel que nos reservamos non é tan pequeno, ni tan inútil, ni tan pouco importante. Todas as causas políticas teñen que ter todos os apoios posibles. E o apoio popular non é o menor. Parece o menor, non é o menor. Non? Por lo tanto, eu que vos animo é a seguir apoiando, vamos, irreductiblemente a causa... Más a pueblos saharauis. No la hay, porque tiene razón. Porque ninguno de ellos ha hecho nada sustancial que se pueda mencionar en este tema. Salvo una cosa, que el que peor nos ha tratado es el actual.